traté de no dejar que mi irritación se mostrara en mi rostro con nuevos pacientes. A menudo es difícil mantener un comportamiento profesional desapegado. Esto es especialmente cierto cuando se trata de personas como Katrina. Sí, escuchaste bien, Katrina, ese es el devastador huracán que prácticamente arrasó con Nueva Orleans. Es irónico que ella tenga ese nombre considerando lo que estaba empezando a darme cuenta de ella. Definitivamente era una fuerza a tener en cuenta y eso todavía es decirlo. Suavemente, sin embargo, su comportamiento era completamente inconsistente con su refinado apariencia femenina. Su comunicación no verbal era arrogante y agresiva, sus ojos me miraban directamente cuando hablaba como si me desafiara. Se sentó en el centro del sofá, lo que en sí mismo era inusual. La mayoría de las personas que tienen todo el sofá generalmente eligen cualquier lado con un reposabrazos, pero Katrina se sentó en el cojín central como si lo dominara, poniendo una pierna sobre los otros brazos cruzados en su regazo con una sonrisa condescendiente en su rostro. Se sentó como si estuviera lista para la batalla. Creo que los hombres la llamarían reina de hielo, otros menos discreto diría, Queen. Es muy común que los nuevos pacientes se sientan fuera de lugar y nerviosos. Algunos sienten que les tiene que gustar el terapeuta o al menos no pensar mal de él o ella, otros quieren algún tipo de validación de que tenían razón en lo que hicieron o que fueron víctimas inocentes de lo que les sucedió. Esto los pone a la defensiva. Personas como Kat compensan esto mostrando bravuconería. Katrina, sin embargo, era un poco diferente. Su hostilidad parecía estar arraigada en una ira interna en el momento en que estaba dirigida a su exmarido. Mal dirigida era una palabra más apropiada. Una de las cosas más importantes que he aprendido es que esta gente rara vez se enoja por lo que dirigen su enojo. Es como un dolor de muelas. A veces el dolor se siente en el diente equivocado. Lo llaman dolor reflejado y en mi trabajo la ira actúa de la misma manera. Así que Katrina, llámame gata. ¿Hemos hablado de esto antes de tratar de controlar el flujo de la conversación? Ella insiste en que la llame por su nombre de pila, pero luego me llama Doc en lugar de Beto. Dr. Carter, ¿quiere que sepa que todo está en ella? Manos, deja que todo esté en sus manos por ahora. Lo siento, Kat. Tuviste tu primera sesión conmigo la semana pasada, aprendimos mucho el uno del otro, pero no mencionamos qué te trajo exactamente aquí desde que programaste y viniste para una segunda sesión. Supongo que quieres comenzar a cavar más profundo, así que, ¿por qué no comenzamos con por qué estás aquí? Noté que ella golpeaba nerviosamente el pie en el piso, lo que revelaba la imagen controlada que quería transmitir. Sin embargo, rodó desafiante los ojos y gimió como si estuviera molesto. Estoy aquí porque mi exmarido es un debilucho. Lenguaje colorido para una mujer educada en Stanford. Ella está exagerando, está tratando de sacarme de mi zona de confort yendo a los extremos. Está bien, gato, dime a qué te refieres cuando dices que es un debilucho. Noté la sorpresa brillando en su rostro que quería mostrarle. Muéstrale que sus payasadas no me asustaron en lo más mínimo. Bueno, Doc Brown es débil porque cuando nos casamos no tenía orgullo, no peleaba. Su sonrisa me hizo saber que fue intencional. Tan divertido como es, nunca. Respondí la pregunta, dije en un tono parejo que no había nada más que profesionalismo en mi rostro, como si no me molestara lo más mínimo su descarado intento de alejar el tren de su destino al ver un reconocimiento silencioso de su parte. Agregué, pero creo que sabes que tú mismo ella estaba probando el equilibrio de poder en nuestra relación. Después de todo, ella era abogada, esperaba mucho de ella. Mi objetivo era mostrarle que esto no era una lucha de poder y ciertamente no una audiencia adversaria. Ella no necesitaba hacerlo. No estaba aquí para hacerle cambiar de opinión. Mi trabajo era ayudarla a descubrir qué la había traído hasta aquí. ¿Por qué no empiezas contándome sobre lo que te molesta de tu ex? Le dije invitadoramente que algo parecido a la tristeza brillaba en su rostro. Ella parecía decidida a no mostrar ninguna emoción, así que pasó rápidamente. En primer lugar, él nunca luchó por nada. Cada discusión terminó con él simplemente saliendo de la habitación. Ni siquiera gritó de vuelta. Me decía que no estábamos en un tribunal y que no debería golpearlo por hostil testigo. Ella luego dijo burlonamente que nunca me había visto interrogar a un testigo hostil. Si lo hubiera visto, se habría dado cuenta de que se bajó con calma. Su tono estaba lleno de ira y sarcasmo, pero se escuchó algo más, lamenta, tristeza, tal vez incluso un poco de remordimiento.
¿Qué crees que debería haber hecho cuando ustedes dos pelearon? Su rostro se contorsionó con una mezcla de emociones. No lo sé, gritar de pelea. Todo es que lo que crees que hacen los hombres de verdad en una discusión, pelear y discutir. Ella me lanzó una mirada que luego se convirtió en una sonrisa. Veo lo que eres. Haciendo Doc, la próxima vez me dirás que Bran tenía razón en no discutir. Ella trata de anticipar lo que voy a decir en respuesta, le ayuda a mantener la calma. En realidad, gato, iba a estar de acuerdo contigo, pero por diferentes razones pelear no es lo que hacen los hombres de verdad, pero es lo que hacen todos los humanos. Cuando les apasiona algo, luchan para proteger lo que les importa. La gente a menudo piensa que la relación perfecta es aquella en la que no hay desacuerdos ni peleas. De hecho, es todo lo contrario si dos personas nunca se pelean. Discutir sobre cualquier cosa solo puede significar una de tres cosas. La primera es que una o ambas personas en la relación no están siendo completamente honestas sobre lo que les molesta, solo están de acuerdo por el bien de la paz. 2. Una o ambas personas no se preocupan lo suficiente por la relación como para desperdiciar energía discutiendo. 3. Una persona en la relación es reprimida hasta la sumisión total. La expresión de sorpresa en su rostro me dijo que la había pillado desprevenida, que estaba teniendo problemas para elegir una respuesta. No quería convertir esto en una discusión. Así que cambié de rumbo. Dime qué te hizo enamorarte de Brandon. Le tomó un par de segundos darse cuenta de la nueva dirección, levantó los ojos hacia el techo y juntó los labios como si reflexionara sin darse cuenta ella misma, frunció el ceño ligeramente y sus labios se curvaron en una sonrisa. Casi Bran fue amable, el hombre más amable que he conocido y fue paciente conmigo. No me llamó mandona como tantos otros hombres en mi vida, apreció mi naturaleza responsable. ¿Cómo se comunicaron ustedes dos? Otro se rió aliviada al recordar que no era una risa sarcástica como antes, sino que le recordaba a sí misma. Brandon no tenía problemas para socializar, podíamos hablar de cualquier cosa durante horas. La sonrisa lentamente abandonó su rostro y su voz se quebró cuando dijo, al menos al principio, de que hablaban ustedes dos cuando las cosas iban bien. Le pregunté tratando de traerla de vuelta a recuerdos más felices. Probablemente fue un poco egoísta de mi parte, pero me gusta ver la falta de una expresión melancólica en su rostro. Todo películas. Política de la gente. Mi trabajo no importa, incluso si él no sabía de lo que estaba hablando, él podía hablar de eso. Ella sonrió, nunca hubo un momento aburrido con él. ¿Por qué crees que se enamoró de ti? Le pregunté, que me di cuenta demasiado tarde de que era un error. La sonrisa volvió a su rostro y sus ojos me miraron con desafío nuevamente porque me estaba divirtiendo tanto que él se dio cuenta de que no podía mejorar, además de que cuidé su trasero perezoso. Si no fuera por mí, él sería otro escritor arruinado que no puede alimentarse. Él mismo me reprendí en silencio, sin saberlo, la dejé retirarse a su muro condescendiente agresivo. Sin embargo, noté algo que podría resultar útil. Ella estaba tratando de esquivar una respuesta sarcástica porque probablemente no puede pensar qué decir a esa pregunta. Decidí darle un pequeño empujón para que te enamoraras de él porque era inteligente, divertido, amable, paciente y te apreciaba por lo que eras, y él solo se enamoró de ti porque eras bueno en la cama y pagabas las facturas. Así es como ves a tu pareja. Hice una pausa para que él comprendiera lo que le había dicho y luego continué sorprendiéndolo nuevamente. Parece que obtuviste un mejor trato con el matrimonio. Ella me miró incrédula y me preguntó cómo te diste cuenta de eso. Bueno, si lo que dices es cierto, entonces te enamoraste de un hombre que fue paciente contigo y te amó por lo que eras. Podrías hablar con él sobre las cosas que te interesaban, pero todo lo que obtuvo fue una linda mamá que se acostó bien. Eso la hizo entrar un poco en razón, le hizo pensar en la verdadera respuesta. La sonrisa desapareció. Creo que le gustó mi franqueza. Me dijo que le gustaba mi honestidad brutal porque siempre sabe dónde está. No jugué juegos de palabras ni traté de perdonar sus sentimientos. Le dije lo que quería decir. Su rostro frunció el ceño. También noté que dudaba ante la palabra honestidad brutal, en la que me concentré. ¿Siempre has sido honesto con él? Ella miró al piso un momento muy importante porque sentí que este era el verdadero comienzo para nosotros. Sí, siempre, incluso cuando dolía. Ella lo dijo con una voz mucho más suave de lo habitual. ¿Cuándo lo lastimaste?
Pude ver las paredes desmoronándose, mi intuición me dijo que era demasiado bueno para ser verdad, que era demasiado rápido. Di en el blanco porque Katrina retrocedió instantáneamente, se retiró a su lugar seguro y su implacable abogado acechaba a sus espaldas, quien da un ya estamos divorciados, así que no tiene sentido hablar de eso. Se cruzó de brazos desafiante y me miró fijamente, parecía una niña pequeña a la que le habían dicho que tenía que disculparse con un hermano. Bueno. Obviamente te importa si no lo hiciste, no estarías aquí. Vi señales. Que estaba luchando contra el tsunami de emociones que amenazaba con estrellarse sobre ella, sus ojos brillaban con lágrimas derramadas mientras desviaba la mirada, evitó cualquier contacto visual conmigo. ¿Por qué no me cuentas cómo lastimaste a Brandon? Dije en un tono reconfortante pero dominante, luego dejé que el aire se llenara de silencio. Katrina dejó mi pregunta sin respuesta, quería esperar a que cambiara de tema, pero tenía la ventaja de que incluso en su silencio podía leer el lenguaje corporal que hablaba más fuerte de lo que ella podía gritar en toda su extensión. Ella quería contarme sobre esto, necesitaba contener los sentimientos, gritaban para ser escuchados, se escondían debajo de la superficie y luchaban contra su necesidad de contenerse para liberarse. Supe que una vez que se diera cuenta de que esto no era una lucha de poder, se humillaría. Y abrirse bien, finalmente dijo que era honesto con él cuando me divertía con otro hombre, se lo conté y luego me divorcié. ¿Estás feliz? Ahora buscó en mi rostro cualquier reacción, pero no le respondí nada. Me mantuve neutral, era importante para ella ver que nada de lo que dijera podría sorprenderme, la ayudaría a sentirse cómoda. Describirlo, le dije con indiferencia a quien le preguntó Terry, por supuesto, me refería a Terry. Ella sabía que era una táctica de arrastre de tiempo. Sí, me gustaría saber sobre Terry, lo que te atrajo de él. Katrina respiró hondo y volvió a levantar los ojos al techo. Esta vez, la sonrisa era más prominente en su rostro que cuando hablaba de que su esposo Terry era un compañero de trabajo. Él también es abogado. Hizo una pausa recordando. Dios, ese hombre solo es dueño de la sala del tribunal, puede hacer que el juez y el consejo opositor se coman de sus manos. Tiene esta arrogancia sobre él, es como si supiera que no importa lo que vaya a hacer a su manera, tiene una presencia dominante. Le dije que no era una pregunta, parafraseé sus palabras para darles más contexto. Ella asintió, oh sí, él es la única persona que me ha intimidado. Ambos estábamos compitiendo por el título de socio principal. Veo que esa es la intimidación que sentiste. ¿Te atrajo? Alentado. Creo que sí. Fue muy excitante, ningún hombre me ha hecho sentir así, incluido Bran. Ella se inclinó hacia adelante y pasó los dedos por los pulgares. Todos los hombres con los que salí siempre fueron inferiores a mí. Varios de mis exnovios se volvieron vegetarianos solo porque les dije que mientras estuvieran conmigo no comerían carne, incluso si no les gustaba, se la comían. Bran no fue tan lejos, pero él estaba prácticamente a la par con el resto de nosotros. Terry no era así. Él era más como yo. Él no hizo cola, lo inició, nada podía interponerse en el camino de lo que quería hacer, podía hacer que la gente lo siguiera simplemente porque él les dijo que amaba a Brandon. Realmente lo hice, pero a veces solo a veces deseaba que él fuera el mismo. ¿Sabes qué entiendo? Dije que tomaba algunas notas. ¿Viste a Terry más hombre que Brandon? Ella pensó por unos segundos. No diría que, ¿qué dirías? Pude ver los pensamientos girando en su cabeza. Terry era más, no lo sé, imponente, supongo que poderoso. ¿Me atrajo? ¿Y esas son las cualidades que crees que le faltaban a Brandon? Sí, tomé algunas notas más. Está bien, gato, cambiemos de marcha. Cuéntame la historia que quiero escuchar. La primera vez que cruzaste la línea con Terry, sus cejas fruncidas en confusión cruzan la línea. ¿A qué te refieres? Me sonreí a mí mismo. Había usado deliberadamente la expresión abierta cruzar la línea en lugar de engañar a mi esposo. La mayoría de las personas asocian la infidelidad con un acto físico, así es como justifican todas las pequeñas cosas que conducen a ella coqueteando, insinuaciones sexuales, etc. En comparación con eso, todo parece inocente. El hecho de que ella me pidiera que elaborara significa que una parte de ella sabía que incluso esas pequeñas cosas podían verse como inapropiadas. Quiero que me digas lo que se te ocurra, no lo pienses demasiado, lo que se te ocurra, sigue adelante. Comienza a hablar antes de que se apague tu filtro interno. Ella lo pensó un poco más y luego dijo, bueno, creo que la primera vez será la más exitosa. Bueno,
cuéntame sobre el gato apostado. Hace 5 años, me recosté en la silla y puse los ojos en blanco cuando hubo un ruido molesto en el aire. Oh, Phil, dije con voz divertida interrumpiendo el ruido, me encanta cómo intentas hablar duro como si realmente tuvieras un caso, sería adorable si no fuera tan molesto, pero está bien, los dos sabemos que no tienes nada a lo que recurrir. Se lanzó a otro monólogo puchero sobre leyes y estatutos que no ayudaron un poco a su posición. Solo llenó el aire muerto con palabras fuertes que estaban destinadas a inspirar miedo, como si en cual paralelo que había estado esperando me trajera un estatuto real relevante para él. Caso, no una locura que podría haberse aplicado en 1995, señalé el teléfono dejando en claro que la necesitaba para esta conversación en particular. Ella sonrió en voz baja mientras abría la carpeta Manila y tocaba con el dedo la sección resaltada gato que mi cliente quiere. Phil, comenzó su voz molesta llegando a través del teléfono con altavoz. No me importaba en absoluto lo que quería su cliente, así que lo interrumpí. Phil, por favor, deja de hablar. Tu voz es molesta y me duele el estómago por ser alimentado sin sentido aparentemente tú. Los paralales no valen nada, afortunadamente los nuestros son de primera categoría, así que me tomé la libertad de pedirles que hicieran su trabajo por usted. Habiendo dicho eso, guiñé un ojo juguetonamente a la paralal que me estaba entregando los papeles. Ella sonrió ampliamente ante mis elogios. Le enviaré un correo electrónico. Algunos estatutos que deberían interesarle, léalos tanto como me encanta avergonzarlo en la corte. Se vuelve agotador cuántas veces ha perdido contra mí. Ya la línea se cayó por primera vez desde que me llamó con las demandas de su cliente. Luego habló amargamente. Eres un verdadero, gato. Sí, eso es correcto. 3 veces y pude sentirlo hirviendo en el otro extremo del tornillo de alambre. ¿Entiendes que te jodas?, gritó mostrando su extensa educación en la Universidad de Columbia. Se hará. Phil, besa a mi esposa por mí, tata, murmuré con alegría artificial colgando el teléfono. Luego cerré la carpeta Manila frente a mí y garabateé algunas instrucciones en el frente. Sonia le dio esto a Kim y le dijo que se lo enviara por correo electrónico a estas personas y cerrara la puerta. Detrás de ti, por favor. Asintiendo con la cabeza, Sonia tomó la carpeta y salió. Exhalé ruidosamente y me recosté en mi silla disfrutando del silencio mirando el reloj. Me di cuenta de que solo eran las 10:30 de la mañana. Brandon ya debía haberse levantado de la cama. Es bueno que pueda despertarme cuando quiera. Las personas con trabajos reales no tienen ese lujo. Decidí tomarme un momento y llamarlo para que lo revisara. Saqué mi teléfono celular y encontré su número en mi lista de favoritos. Hola Kitty Cat, dijo, recogiendo después del tercer timbre. Hola nena, ¿cómo fue tu día?, le pregunté de una manera similar a una máquina. Realmente no escuché la respuesta porque sabía exactamente lo que iba a decir. Tuvimos esta conversación de una forma u otra casi todos los días en este momento. Él me hablaba de un editor que había rechazado su libro, un editor del que todavía estaba esperando recibir noticias, o un nuevo editor con el que iba a hablar de vez en cuando. Me hablaba de una nueva historia corta que estaba escribiendo, que a su vez será rechazada en el futuro. Mientras hablaba con él, mi teléfono celular zumbé en mi oficina indicando que mi secretaria estaba tratando de comunicarse conmigo. Lo silencié y presioné el botón para hablar con ella. Brandon siguió hablando y supe que tenía unos minutos antes de tener que responder. Como dije, hablamos de esto a diario. Sí, Kim, el señor Ross está aquí para verte. Sonreí para mí y puse los ojos en blanco. Terry, por supuesto, él estaba aquí, sin duda. El motivo de su visita fue regodearse y acariciarme la cara por el hecho de que había ganado nuestra pequeña apuesta. Teníamos una ballena que ambos estábamos tratando de atrapar en un sedal llamado Señor Wellington. Guy era el sueño de un abogado, era un pleito ambulante y VIP de una compañía Fortune 500, tenía tantas horas facturables que probablemente habría ahorrado una fortuna abriendo un bufete de abogados y dedicándolo a sus casos. Parecía una carga para su empresa, pero les traía dinero. No les convenía dejarlo ir, sino continuar representándolo adecuadamente. Terry y yo perseguía a este chico sin descanso. Ambos nos dimos cuenta de que una vez que lo consiguiéramos podríamos convertirnos en socio principal. La rivalidad se volvió tan intensa que Terry propuso un apuesto a que el perdedor tenía que prepararle café al ganador todos los días durante un mes cuando quisiera.
Ya fuera una reunión de la junta o simplemente una reunión con un cliente, el perdedor tenía que sufrir la humillación de detener todos sus negocios e ir a tomar un café. Pensé que tenía la ventaja en esta batalla, ya que muchos de los casos del señor Wellington involucraban un comportamiento inapropiado con las mujeres. Estratégicamente decidí que lo mejor para él era que un rostro femenino manejara su defensa. Me veía bien en cámara y la gente a menudo respondía bien. Para mí, así que mi presencia realmente ayudaría a sus relaciones públicas. Con lo que no había contado era que el señor Wellington sería tan franco que su ego lo llevó a ni siquiera ocultarlo cuando lo conocía a él y a su esposa. Me pregunté cómo le quedaban células cerebrales después de todo eso resoplando. Una hora después de conocerlo, me di cuenta de que esta era la única forma en que podía mantener intacto su matrimonio con él. Me di cuenta de que estaba en una batalla cuesta arriba con él cuando comenzó a llamarme bollos de miel y pasteles dulces. Era un bastardo gordo, pero no se refería a su adicción a los dulces. Más tarde, Terry me dijo en broma que estuviera agradecido de que no me llamara carne en la blusa como le había hecho a un ex empleado que ahora lo estaba demandando. Para resumir, Terry ganó tanto al cliente como a la discusión que odiaba perder, pero me alegré de no tener que defender constantemente a este misógino. Yo era abogado y muy bueno, pero también era una mujer. Oye, Bran, dije rápidamente tratando de romper su guión memorizado y llamar su atención, déjame devolverte la llamada. Estoy a punto de estar con un cliente bien. Fue una pequeña mentira piadosa, ni siquiera tuve que decirlo. Simplemente fue más fácil para mí decir que tenía un cliente viniendo a verme en lugar de otro abogado. De todos modos estaba relacionado con negocios, algo así como bien, gatito, te veré esta noche, te amo, también te amo, adiós, dije apresuradamente y desconecté. Luego presioné el botón de mi teléfono de trabajo nuevamente y le dije que lo enviara unos segundos más tarde. Terry entró y cerró la puerta detrás de él. Vi cómo se sentaba frente a mi escritorio con confianza. Sonríe y cruza las piernas apoyando el tobillo sobre la rodilla. ¿Qué puedo hacer por ti, Terry? Le pregunté en tono indiferente, como si estuviera molesto conmigo. Sonrió y se frotó la barbilla. Café claro, 2 cremas de avellanas, 3 paquetes de Esplenda. ¿Estás viendo tu figura femenina? A Stephanie no le gusta así. Decidí comprarle una taza a la secretaria para variar. Sabes que para mostrar mi agradecimiento es lo menos que puedo hacer, lo dijo con una presunción disfrazada de genuino desinterés. Tu favor no conoce límites. Dije secamente poniendo los ojos en blanco y me puse de pie. Caminé hacia mi puerta para salir de la oficina por el rabillo del ojo. Noté que él me siguió todo el camino. Terry y yo a menudo lanzamos púas en la oficina, a menudo intercambiamos púas regañándonos mutuamente, pero todos saben que cuando 2 personas se gritan, es solo un velo delgado para coquetear. Debajo de todo, había respeto mutuo, así como atracción física. Me detuve en mi puerta y me di la vuelta. ¿No me vas a arrastrar a esta apuesta ridícula? Él se rió de nuevo. Sabes, gato, entiendo lo que estás diciendo, pero todavía tengo poca cafeína. ¿Qué tal si arreglamos? Que terminó la oración con un guiño exacto y un chasquido de dientes. Gemí en voz alta. Genial, ¿volveré enseguida? Dije con los dientes apretados mientras caminaba. Lo escuché dirigirse juguetonamente a mí. Ten coraje, blusa. Le puse un dedo en el hombro en respuesta. Consideré seriamente poner algo en su café, tal vez algunos mocos o algo que cedí en nombre de la buena deportividad, pero fue muy difícil. En cambio, le devolví el café mientras exigía disfrutar. Le dije críticamente que le extendía el café. Me senté de nuevo en mi escritorio y sonreí mirándolo, desafiándolo a tomar un sorbo. Estaba tratando de molestarlo. No había puesto nada en su taza, pero él no sabía que me miró incrédulamente por un tiempo. Luego tomó un sorbo vacilante cuando se dio cuenta de que no había veneno en la bebida. Me miró de nuevo con esa maldita sonrisa. Wow, consejero, debo decir que preparas un café muy sabroso que deberíamos haber hecho esta apuesta hace mucho tiempo. A Stephanie le va a encantar. Cómeme, dije sin pensar que el momento amenazaba con ser incómodo, pero Terry la jugó magistralmente con un lenguaje tan poco femenino. Besas a tu esposo con esa boca, dijo esquivando la creciente tensión. Estaba un poco decepcionada de que no respondiera con una descarga. La mayoría de los hombres no habrían perdido esa oportunidad de coquetear esta vez. Deliberadamente lo llevé al siguiente nivel inclinándome hacia adelante.
Le eché una mirada ardiente y le dije que te sorprendería saber qué puedo hacer con mi boca, que llamó su atención. Me miró con curiosidad tratando de averiguar si le había dicho eso cuando no parecía confundido. Respondió honestamente: gata, no me sorprendería nada de ti, eres una mujer de muchos talentos. Mi ego fue acariciado y le vertí una foto de agua fría para enfriarlo. Bueno, ahora puedes salir de mi oficina y entregarle a tu secretaria mi café perfecto. El rápido cambio de temperatura lo dejó inconsciente por un segundo y luego se rió levantándose de su silla. Tú puedes ser un a veces sabes sobre. Que lo escuché, le dije guiñándole un ojo y chasqueándole la forma en que me chasqueó. Sacudió la cabeza con una sonrisa final y se dirigió a mi puerta. Estaba a punto de salir, pero se detuvo, se dio la vuelta y me miró con un brillo en los ojos. ¿Qué pasa si te doy otra forma de pagar tu apuesta? Curioso, me recosté en mi silla. Estoy escuchando, pensó por un segundo, como si tratara de decidir si decir lo que estaba pensando. Luego preguntó levemente: ¿qué tipo de ropa interior llevas esta vez? Era mi turno de. Me estremecí ante el giro inesperadamente abrupto de la conversación. Disculpe, exclamé incrédulamente. ¿Cuál era esa cosa incomprensible que dije? Que se me abrió la boca. Estás bromeando. Está bien. Él no dijo nada, no se disculpó, no trató de justificarse, simplemente se quedó quieto como si estuviera esperando seriamente mi respuesta. No es asunto tuyo. Simplemente sucedió. Finalmente dije, que sonrió y soltó una pequeña risita como si supiera algo que yo no estaba bien. Está bien, levantó las manos en señal de rendición, pero si vas y me envías la respuesta, no es asunto tuyo. Imagina que podría convencerte de que vuelvas a hacer que Stephanie prepare su propio café. Luego se alejó hacia la puerta dejándome perplejo. ¿Estás loco?, le dije, que noté que no había un indicio de alegría o enojo en mi voz, sonaba más como diversión. Es solo un pensamiento, dijo, que finalmente abrió la puerta y se fue. Me senté en mi oficina vacía y negué con la cabeza. Este hombre tenía muchos nervios. Estaba casado por llorar en voz alta. Había conocido a Cristina más de una vez. Él también conocía a mi esposo. Ninguno de estas circunstancias le impidieron hacer una solicitud absurda y, sin embargo, no pude evitar sorprenderme por su audacia. Debería haberme ofendido más, pero no me sorprendió que me sintiera un poco halagado. Terry me parecía atractivo. Cualquier mujer que no fuera lesbiana en toda regla lo habría encontrado. Era guapo, tenía éxito, siempre olía bien y podía hablar. Hace que un hombre se sienta bien saber que alguien a quien encuentra atractivo siente lo mismo que yo. Pensé en su propuesta, lo que debería haber sido un infierno inmediato. No se convirtió en una discusión entre mi conciencia y yo. Después de todo, él no me había pedido que lo entreteniera. Agarré mi teléfono y le envié un mensaje de texto rápido: ¿tienes Instagram? Unos minutos más tarde, él respondió con un enlace. Lo revisé y vi que era su cuenta. Y luego: no puedo creer que realmente vaya a hacer esto, pensé mientras salía de la oficina y me dirigía a la habitación de la dama, la doctora Carter. En tiempo presente, Katrina se sentó en el sofá con una mirada pensativa, habiendo terminado su historia, escuchando la historia contada con su propia voz. Parecía mantenerla en vilo. Sin duda, ella había archivado el evento en el fondo de su mente por insignificante. No tenía nada que ver con el resultado de su matrimonio. Era un evento completamente separado. Al menos eso es lo que probablemente se había estado diciendo a sí misma hasta ahora. Así que, gato, le enviaste tus provocativas fotos. Supongo que le gustaron. Su mirada contemplativa se convirtió en una sonrisa segura. Por supuesto, le gustaron. Es un hombre sangriento, me parece. Interesante que te hayas dejado relegar al nivel de un hombre sexual. Objeto. Me pareces alguien que ha luchado mucho y duro para ser tratada. Todo lo contrario. La sonrisa salió de su rostro cuando pensó por un momento que eso era lo que hacía la doctora Carter. No vi a Terry tratándome como un objeto. Dirigí mi atención al hecho de que finalmente me llamó doctora Carter. Para entonces, su pared se había derrumbado casi por completo. Esa mujer cínica, dura como las uñas, que había entrado a la oficina ya no estaba allí, al menos por el momento. Toda su personalidad había cambiado. Se había permitido a sí misma. Sé vulnerable conmigo, veo que asentí. No estaba completamente de acuerdo con ella,
pero entendí a lo que se refería y te gustó la atención que toda mujer quiere ser deseada y Brandon no te hizo sentir deseable. Ella respiró hondo y se quitó el pelo de la cara. Era diferente con Brandon, él solía llamarme hermosa todo el tiempo, así que cambió tanto a Terry que no lo sé. Ella dijo con decepción en su voz. Por un tiempo nos sentamos en silencio como si tomáramos un breve descanso. Kat miró fijamente al espacio mientras los pensamientos se lanzaron en busca de respuestas. ¿Viste a Brandon como tu igual? Por supuesto, ella respondió con indiferencia que él era mi esposo. Ser esposo no significa que seas igual. Antes llamaste a Brandon un hombre menos digno. ¿No dije que ella interrumpiera bruscamente? Estaba un poco sorprendido por la vehemencia con la que lo hizo, así que parecía inapropiado. Has dicho varias veces que deseabas que él se convirtiera en un hombre. Eso es solo un dicho, Doc. En realidad no lo llamé menos hombre. Ella respondió tan pronto como se dijeron las palabras de mis labios. Su tono era juicioso. Bueno, volví a ser doctora nuevamente. A ella no le gusta la idea de socavar a Brandon considerando su actitud hacia él. Kat, creo que lo llamaste cobarde. Ella dijo que sí. Bueno, tartamudeó incoherentemente cuando no pudo encontrar una refutación. Apareció una expresión de derrota en su rostro. Sus ojos comenzaron a llorar. ¿Qué querías decir cuando lo llamaste esos nombres? Que le pregunté después de un momento de silencio. No lo sé, ella respondió mientras una de las lágrimas rodaba por su mejilla. ¿Supongo? Trina tenía razón, lo humillé, pero no estaba tratando de hacerlo, solo quería que estuviera motivado. ¿Qué querías que Brandon estuviera motivado para hacer? No sé, algo, nada. Él tenía tanto potencial que simplemente lo estaba desperdiciando esperando a que la persona adecuada leyera sus historias. ¿Sabes lo herida y avergonzada que estaba? Ahora estábamos empezando a entender. Avergonzada, sí, avergonzada, dijo aquí. Yo era una abogada dura y exitosa en el trabajo, yo era un tiburón, la gente me admiraba, la gente me tenía miedo, los colegas me respetaban, luché contra todos los obstáculos que la gente ponía frente a mí como Rocky maldiciendo a Balboa y luego me preguntaban qué estaba haciendo mi esposo. Ella hizo una pausa y soltó una pequeña risa cínica. Les respondía que él era escritor, luego decían «Oh, escritor, que escribió y sabes que tendría que decirles nada». Terminé la oración por su simpatía llenando mi voz. Sabía que debería haberla dejado hablar, pero la simpatía se hizo cargo honestamente. Podía sentir su frustración. Era una terapeuta exitosa, había escrito varios libros yo mismo y era muy respetado. Mi esposo era dueño su propio negocio de carpintería, que fue muy exitoso. Lo había comenzado en un garaje con su mejor amigo, ahora tenía 3 oficinas diferentes en todo el estado. Estaba discutiendo con su contador sobre abrir una cuarta. Cuando la gente me preguntaba a qué se dedicaba, les contaba con orgullo al respecto. Me gusta presumir de ello. A la mayoría de las mujeres les gusta presumir de los logros de su esposo, incluso a las mujeres exitosas les gusta presumir de sus hombres. Kat asintió con la cabeza tristemente. Sí, no es gran cosa, como él era mi esposa que se quedaba en casa, no teníamos hijos, así que ni siquiera pude usar la discusión del padre que se queda en casa después de un tiempo. Simplemente evité conversaciones en las que la gente podría preguntar por él. Trina no entiende esto, su esposo es culturista y preparador físico, puede estar orgullosa de él. Demonios, todo lo que tiene que hacer es mostrar una foto de él sin camisa y a la gente no le importará en absoluto lo que hace para ganarse la vida. Trina, le pregunté a Kat. Parecía confundida por un segundo y le dije que habías mencionado a una persona llamada Trina 2 veces, como si yo supiera quién es, pero una bombilla se encendió en su cabeza. Ah. Sí, lo siento, el Dr. Carter. Trina es una de mis mejores amigas. Fuimos juntas a la Facultad de Derecho de Stanford. Ella trabaja en la oficina del fiscal. Ahora ambos nos llamamos Katrina. La gente solía confundirnos todo el tiempo, así que les pedimos a todos que me llamaran Gato, ya que ella se dirigía principalmente a Trina. Veo que dije que había algo familiar en una mujer llamada Trina que trabajaba para el fiscal de distrito, pero no había forma de que pudiera entenderlo, ya que estás hablando de los defectos de tu esposo. Me pregunto por qué te casaste con él en primer lugar. ¿Qué? Te atrajo. Una rara sonrisa reapareció en su rostro. Brandon era dulce y cariñoso, era el tipo de hombre que conduce a la tienda a comprar helado a las 300 de la mañana solo porque no puedo dormir. Sí. Y como era la vida sexual, su sonrisa se volvió falsa.
Bran era bastante malditamente bueno, ella se rió y asintió. Él era muy hábil con la boca y era un buen conversador. Ambos nos reímos de su broma, fue agradable verla recordar los buenos momentos con su ex, la ayudaría a no culparlo por todo lo que había arruinado su matrimonio, así que tus problemas con él se debieron a la insatisfacción que sentiste por su falta de ambición, querías que tuviera éxito en algo como tú. No se trataba tanto de su trabajo, ganaba lo suficiente para mantenernos a los dos, solo quería estar orgulloso de él. Sabes que los hombres piensan que sus esposas deberían estar orgullosas de llamarlos marido, incluso si no hacen una maldita cosa, se supone que debemos desmayarnos y adularnos ante ellos, sin importar cuánto o qué tan poco hagan. Sí y no. Hice una pausa para ordenar mis pensamientos, tuve uno más forma de presentarle esto y estaba tratando de decidir la mejor manera de hacerlo. ¿Te importa si doy mi punto de vista sobre esto? En absoluto, Dr. Carter, ¿eso es lo que te estoy pagando por tocarte? Trabaja duro para mantenerte atractiva, ¿no? Sí, lo hago bien. ¿Cómo te sentirías si tu esposo se sintiera cohibido por tu apariencia? ¿Y si debido a su insatisfacción con tu apariencia le da vergüenza mostrarle a la gente fotos tuyas o mencionarte en una conversación? Eso sería hiriente, por supuesto. No veo la correlación. Bueno, esperas que tu esposo se sienta orgulloso de llamarte su esposa correctamente, incluso si fueras una mujer 250B que trabaja en Walmart, ¿no esperarías que él estuviera feliz de que tú seas su esposa? ¿Justificarías engañarlo diciendo que no eras lo suficientemente bonita? Esas son cosas completamente diferentes, Dr. Carter, son manzanas y naranjas, no gato, ¿son manzanas y manzanas? Las mujeres a menudo juzgamos inconscientemente a nuestras parejas potenciales por la confianza que tienen. En los tiempos prehistóricos, se requería que los hombres pudieran cazar, construir un casa o hacer fuego. En estos días juzgamos la confianza por lo importante que es su carrera. Un trabajo mejor remunerado generalmente significa que es más importante en la sociedad actual que las mujeres se tomen la vida en sus propias manos y busquen esos trabajos en lugar de depender de los hombres. Sin embargo, al elegir una pareja, todavía buscamos un hombre cuyo título de trabajo sea equivalente o superior al nuestro. Queremos tener nuestro pastel y comérnoslo demasiado intelectualmente. Debemos darnos cuenta de que si estamos en la cima de nuestra profesión, nuestra pareja a menudo no puede serlo, pero de todos modos, estamos hechos para esperarlo. Está bien, ella dijo que esperaba que conectara los puntos. Bueno, los hombres generalmente tienen un criterio más primitivo, belleza física. Cuanto más bella es una esposa, más honrada es. Por aquellos que miran el matrimonio desde afuera en tiempos prehistóricos, el cuerpo físico de una mujer determinó cuán capaz era de tener y criar hijos. Los hombres seguían siendo hombres. Ambos nos reímos un poco antes de continuar. Por supuesto, hay otros factores que influyen en la elección de una pareja. La sociedad moderna ha cambiado la forma en que vemos el matrimonio. Cosas de muchas maneras, pero si somos honestos, esas son las primeras cosas que los hombres y las mujeres buscan el uno en el otro. Todavía no ven a dónde vas con este médico. Bueno, podrías argumentar que sentirte avergonzado por la falta de ambición de tu esposo es casi lo mismo que él se avergüenza de tu apariencia. Ella me miró pensativa por un momento, luego hizo una mueca y dijo que no, sin ofender, Dr. Carter, pero no estoy de acuerdo contigo. Bueno, acepta estar en desacuerdo. Sea como fuere, tu insatisfacción con tu esposo llevó a que lo engañes sin importar la perspectiva desde la que lo mires. Aún asestaste un gran golpe a tu matrimonio, uno del que nunca has podido recuperarte, pero no gato, fuiste tú quien lo hizo, no él. Tú lo hice, ella dijo en voz baja mientras las lágrimas comenzaban a fluir. Ella puso su cabeza en su regazo y comenzó a llorar en voz alta. Sus hombros temblaron y su cuerpo tembló con sollozos. Me senté en silencio dejando que mis emociones la abrumaran. Ella necesitaba esto, tanto dolor como ella necesitaba esto. No quise lastimarlo, Dr. Carter, realmente no, estaba tan decepcionada. En el que ni siquiera podía mirarlo todavía, pero nunca quise lastimarlo. Lo sé, gato, dije consuelo al sostener una gira de servilletas, pero tienes que aceptar que lo escuchaste, tienes que aceptarlo. Es fácil descartarlo como un debilucho cuando haces eso, te justificas diciendo que se lo merecía, pero no importa lo que no puedas responsabilizarlo por tus elecciones.
tomaste tus propias decisiones engañándolo y distanciándote de él. Es posible que hayas tratado de motivarlo al principio. Pero en algún momento a lo largo de tu vida, te justificas diciendo que se lo merecía. Pero no importa lo que no puedas responsabilizarlo por tus elecciones, tomaste tus propias decisiones engañándolo y distanciándote de él. Es posible que hayas tratado de motivarlo al principio, pero en algún lugar a lo largo de tu vida. La línea que le diste admite que no quiero al Dr. Carter, no quiero ser esa persona. Sentí que era hora de que volviera a hablar, no quería que esto se convirtiera en una sesión de maestra-estudiante en la que ella escuchaba obedientemente mientras yo hablaba. Parecía estar sofocándose en esta conversación. Dime, gato, ¿cómo ha afectado tu atracción por Terry a tu vida en casa? ¿Cómo se han intensificado las cosas? Gato resopló y respiró hondo. Bueno, gato, mi vida cambió lentamente. Y luego Bam y nada volvió a ser lo mismo en la oficina. Esperaba que hubiera incomodidad entre Terry y yo. Sorprendentemente, eso no sucedió. Hubo cierta timidez al principio. La razón no tenía tanto que ver con la foto que le envié después de todo. Él solo había visto mi sostén. Era el hecho de que no estaba segura de lo que esperaba. Me sentía atraída por él, pero no quería tener una aventura. Pero cuando nos vimos fingió que no había pasado nada, no había nada. Intentos incómodos de conversación, él simplemente se abalanzó sobre mí como siempre lo hacía. Hice lo mismo y las cosas continuaron como de costumbre. Eso no quiere decir que no hubiera una chispa. Todavía coqueteábamos entre nosotros cuando nadie miraba durante las reuniones. Captaba su mirada fija en mí, luego sonreía con una sonrisa de complicidad cuando me veía notándolo para compensar el aumento de nuestra competitividad. No dudé en enviarle clientes de Po cada vez que tenía. Incluso le robaría al señor Wellington si tuviera la oportunidad. Todavía competíamos con cada uno. Otros por el título de socio principal debajo de todo. Sin embargo, eran nuestros deseos primarios. Anticipación. Disfruté del hecho de que sus ojos recorrieron mi cuerpo de pies a cabeza en cada oportunidad. Fingí no notar nada al igual que fingió no notar que inhalaba el sutil aroma de su colonia, pero no dimos el siguiente paso por una cosa. Todavía estaba felizmente casado. En su mayoría Brandon era un soñador desmotivado desperdiciando su potencial esperando a la persona adecuada para leer sus novelas, pero él seguía siendo mi amante. No estaba seguro de si Terry mostraba la misma moderación que yo. Él y su secretaria parecían sentirse demasiado cómodos, digamos, trataron de fingir y parecer profesionales cuando había otro cerca, pero hubo algo en sus interacciones que puso en marcha la fábrica de rumores. Cierta familiaridad que parecía un poco menos profesionalmente apropiada. Lo creas o no, los romances de oficina eran algo común en nuestra oficina. Nadie parpadeó, incluso si las personas estaban casadas. Pasamos más tiempo en la oficina que nosotros. En casa los cónyuges no se dan cuenta del estrés y la carga de trabajo con los que los abogados tienen que lidiar hasta altas horas de la noche, las reuniones temprano en la mañana, el ajetreo y el bullicio acelerado. Todas estas cosas pasan factura a menudo. Los cónyuges pueden aumentar inadvertidamente este estrés. Se quejan de que no estás en casa y te sientes solo al mismo tiempo. Gastan tu dinero y conducen autos de lujo que, por supuesto, pagaste por las únicas personas que los entienden. Son personas con una profesión similar, por lo que es natural que encuentren consuelo en una oficina donde todos los entendemos. Otra razón por la que creo que Terry y yo no nos mimamos en ese momento fue la rivalidad que existía entre nosotros. Ambos queríamos tener ventaja el uno sobre el otro para que ninguno de nosotros pudiera dar el siguiente paso. Ciertamente no iba a perseguirlo. ¿Cuán desesperada se vería una mujer casada corriendo tras otro hombre, especialmente si él no podía hacer nada por ella que ella no pudiera hacer por sí misma? No importa lo que digas, la sociedad estigmatiza a los adúlteros masculinos y a las adúlteras de manera diferente. Un hombre casado perseguir a una mujer es un perro poco confiable y una mujer casada perseguir a un hombre es desesperado y necesitado, y poco confiable. En eso yo tampoco lo era, así que reprimí mi deseo ilícito y me contenté con coquetear con los brazos extendidos. Terry parecía contento de hacer lo mismo y así continuó durante aproximadamente un año. Para entonces, me quedaba hasta tarde en el trabajo casi todas las noches.
Brandon se molestaba cada vez más conmigo, sin importar lo que dijera o hiciera. Él no quería levantarse y hacer lo que tenía que hacer, era tan complaciente que me molestaba. Llegué al punto en que dejé de sentir deseo por él y no quería estar cerca de él. Lo que más me frustró fue que pensó que estaba haciendo todo lo posible para publicar sus libros y no vio lógica. Mi razonamiento fue que o era perezoso y no hacía todo lo que podía o sus libros realmente no eran tan buenos y ningún esfuerzo lo ayudaría a realizar su sueño de cualquier manera. Pensé que debería morder el anzuelo y hacer otra cosa, tal vez comenzar a escribir de lado, pero estaba comprometido con esta fantasía, así que puso todos sus huevos en una canasta y eso me repelió. No gustarle Brandon lo hizo menos atractivo físicamente para mí. Eso tenía sentido después de todo, nada había cambiado en su cuerpo, todavía estaba haciendo las mismas cosas que siempre había hecho, pero algo faltaba al menos para mí. Una noche, cuando a menudo me quedaba despierto hasta tarde, la situación de Brandon no detuvo los impulsos naturales de mi cuerpo, todo lo que hizo fue causarme frustración. Estaba acostumbrada a reprimir ese sentimiento, pero no desaparecía, solo estaba hirviendo a fuego lento esta noche. No solo estaba hirviendo, estaba burbujeando. De repente llamaron a la puerta de mi habitación, entré, grité recordando que mi asistente se había ido a casa el día en que se abrió la puerta y Terry entró a la habitación. Pensé que había visto tu auto en el estacionamiento. Él dijo que nunca conduzcas a casa. Bueno, debe haber al menos un abogado aquí para reemplazarte. La única vez que te veo trabajando es cuando finges ser abogado para robar a mis clientes. Sonrió. Solo porque fingí que era fácil, no significa que no trabaje. Es solo que lo hago bien la primera vez y no necesito quedarme aquí para corregir errores. No, quédate aquí para entretener a tu secretaria. Él me lanzó una mirada divertida que decía: oh, está bien. Luego se sentó en la silla frente a mi escritorio. Bueno, ahora ella no está aquí y yo. ¿Cuál es la razón por la que no conozco a Terry? ¿Por qué sigues aquí? Él no respondió nada, sino que se puso de pie y dio un paso adelante hasta que estuvimos a unos centímetros el uno del otro. Detente, gato, detente, mi conciencia me suplicaba, pero un paso a la vez y nos pusimos manos a la obra. Tan cursi como parece. No me sentí culpable hasta que conduje a casa a la oficina, me duché y limpié los baños ejecutivos. Tenía duchas para que cuando saliera nadie lo hubiera adivinado. Me maquillé, me peiné, mi ropa estaba ordenada. Simplemente me sentí diferente, todo era diferente ahora. En los últimos 20 minutos, mi perspectiva de todo mi matrimonio había cambiado drásticamente. Quería el divorcio, amaba a Brandon, lo amaba mucho. Pero no podía casarme. Él, ya siendo su esposa, apestaría más de mi vida y lo puse esa noche. Fue el último clavo en el ataúd. El hecho de que me estuviera divirtiendo con otro hombre demostró que no quería estar en este matrimonio. Cuando llegué a casa lo atrapé en la sala de estar. Estaba sentado en el sofá con su computadora portátil en el regazo. Había un documental en la televisión sobre la caída del Imperio Romano. Hola Kitty Cat, dijo que cuando me vio entrar. Todavía hay comida china en la nevera si tienes hambre. Te traje un poco de toa general y lo pollo y luego pasé junto a él y me senté en una silla en lugar del sofá. Al ver mi cara, se dio cuenta de que algo andaba mal. ¿Qué andaba mal?, preguntó el gato y su rostro mostraba preocupación en los pliegues de su frente. Respiré hondo mientras una sola lágrima rodaba por mi rostro. Salvado, necesitamos hablar, Dr. Carter. Tiempo presente. Wow, ¿le dijiste todo así?, pregunté genuinamente sorprendido, así como ella repitió. Incluso le conté sobre las fotos que Terry envió. Wow, fue todo lo que pude decir. La mayoría de las personas generalmente solo confiesan cuando necesitan. Por lo general, se abstienen hasta que los atrapan o están a punto de ser atrapados. ¿Y cómo reaccionó? Se enojó, perdió los estribos, gritó, me llamó todo tipo de palabras. Lo curioso es que fue la primera vez que realmente mostró ese lado de él. ¿Y tú, qué crees que hice?, le respondí. Por supuesto, lo llamé. Qué cobarde, dijo ella. Dijo rápidamente. ¿Que le dijiste eso a la cara? Que le pregunté con desconcierto. Ella asintió tristemente. Sé que soy un puedes decirlo. No lo iba a decir, pero Brandon definitivamente puede argumentar que bromeé, que la atrapó. Ah. Media sonrisa. Él hizo ese argumento muy fuerte, todavía me suena en los oídos. Entonces, ¿dónde estábamos? ¿Qué pasó después?
gato hace 3 años, la habitación parecía tan familiar que tuve que recordarme a mí mismo que no estaba aquí por trabajo, estuve aquí para finalizar mi divorcio durante meses después de mi confesión. Brandon y yo vivimos como dos fantasmas, estábamos físicamente en la misma casa, pero realmente no podíamos vernos ni tocarnos. Volvía a casa del trabajo y la única evidencia de su presencia eran los recipientes de comida vacíos en la basura. Es posible que no nos veamos. Durante semanas nunca hablamos de cómo íbamos a dormir, así que tomé la iniciativa y me mudé a la habitación de invitados. Sentí que era lo correcto después de todo, yo fui quien hizo el cambio, él no hizo un solo argumento en contra, es más, no me dijo una palabra. La próxima vez que hablamos en privado fue cuando Mike, mi abogado, me entregó los papeles del divorcio para dárselos a Brandon. Podría habérselos entregado mientras estaba en el trabajo, pero sentí que debería hacerle la cortesía de dándole los papeles yo mismo, así que decidí ir temprano y conducir a casa. Quería asegurarme de haber pillado a Brandon con la guardia baja. Tenía la sospecha de que correría al dormitorio para esconderse cuando sintió que volvería pronto para evitarme. Llegué a casa 4 horas antes de lo planeado y lo encontré en la sala de estar nuevamente. No fue lo suficientemente rápido como para desaparecer de mí nuevamente como si fuera un déjà vu. Me senté en la silla, tiré los papeles en la mesa de café frente a mí. Es que lo que creo es que me pidió que ni siquiera quitara los ojos de la pantalla. Todo lo que hice fue asquead. Trató de parecer neutral y despreocupado, pero por un momento pude ver el resentimiento en su rostro. Luego, sin decir una palabra más, recogió el sobre, sacó los papeles y los leyó en silencio. Me sentí un poco avergonzado de estar sentado allí mientras él leía, así que me levanté y me alejé de él antes de llegar a la puerta. Dijo que no, devuélvelos lo que le pedí, los devuélvelos, no los firmaré, repitió poniéndolos de nuevo en la mesa de café. Estaba perdido, no sabía qué reacción tenía. Esperando, pero no era lo que esperaba. Este acuerdo era más que justo. Él mantenía su ser BMW, que pagaba por sí mismo, se quedó con mi seguro médico hasta que consiguió el suyo, incluso le pagué la pensión alimenticia. Mucha pensión alimenticia fue suficiente para permitirle cumplir su patético sueño y aún vivir en relativa prosperidad. ¿Qué más podría querer? ¿Qué quieren todos los cónyuges abusivos? ¿Nunca se trata de dinero, generalmente se trata de hacer sufrir a la otra persona? No quería pelear con él en la corte, realmente no porque tenía miedo. Todo lo contrario, fue porque ganaría y lo aplastaría en el proceso. Salvado, por favor, no hagas esto más doloroso de lo que tiene que ser. Sé que te lastimé y lo siento, pero confía en mí, no quieres llevar esto a juicio, por eso puse tu pensión alimenticia tan alta. Si vas a la corte, el juez te dará mucho menos de lo que estás recibiendo ahora. Por primera vez se volvió para mirarme, sus ojos estaban llenos de lágrimas de enojo, el odio acechaba detrás de ellos. Pensarías que se trataba de dinero, sonrió. No es así. Sobre tu dinero no estoy firmando esto porque quiero que redactes un nuevo documento. En este documento no quiero que me des nada y no quiero nada de ti, sin pensión alimenticia, sin auto, sin seguro, nada de lo que dijo con disgusto en su voz. Quiero fingir que nunca entraste en mi vida, quiero que sea como si nunca te hubiera conocido, pero, ¿cómo vivirás? No es tu problema, ya me has inscrito como un esposo inútil, tienes que apoyar. Cambia el documento y lo firmaré. Después de eso te prometo que nunca lo habrás hecho. Para soportar el apego a mí de nuevo, Bran, piensa en lo que estás diciendo. Le supliqué que la mayoría de la gente se habría levantado y salido corriendo de la habitación antes de que él cambiara de opinión, pero yo no lo hice. Después de todo lo que habíamos pasado, no quería que se muriera de hambre por el orgullo herido. Katrina se salió de mi vista, dijo casualmente volviendo a la computadora frente a él. Todo lo que podía hacer era recoger los papeles y dirigirme a mi habitación. Ahora estábamos aquí para encontrar cosas, sin importar cuánto le suplicara el abogado a Brandon, él no cedería. Intenté varias veces convencerlo de la lógica, pero me encontré con una ira venenosa a cada paso. Al final cedí. Que así sea, si él no quiere mi dinero, no voy a seguir rogándole que lo tome. Firmé mi parte del papeleo. Mi abogado deslizó los papeles sobre la mesa a su lado. Brandon y su abogado susurraron durante unos segundos y luego el abogado sacudió la cabeza y le entregó a Bran un bolígrafo que Bran estaba a punto de firmar,
pero algo hizo que detuviera su bolígrafo sobre el papel como si fuera una indecisión. Luego me miró cuando nuestros ojos se encontraron. Vi al hombre del que me había enamorado hace tantos años, el hombre con el que pensé que envejecería. Te amaba, gato, realmente lo hice, dijo que tristemente las lágrimas corrían por mis mejillas mientras lo miraba, sus ojos también se nublaron. Nos sentamos así, un abismo de arrepentimiento entre nosotros, luego sacudió la cabeza abatido, garabateó su nombre en los lugares apropiados sin decir una palabra más, se puso de pie y salió rápidamente de la habitación. El doctor Carter, en tiempo presente, Kat no pudo contener las lágrimas al final de su historia. Fue difícil para mí permanecer impasible. Sentí el dolor de Kat mientras revivía los arrepentimientos de ese momento de su vida, incluso sentí el dolor de Brandon, aunque él no estaba aquí para contar su versión de los hechos. No podía imaginar lo que era ser rechazado por un cónyuge que no creía que fueras lo suficientemente bueno. ¿Cuánto tiempo hace que te divorciaste? Le pregunté. Resopló y se limpió la nariz con la otra servilleta que le había dado cuando estaba en medio de su historia. 3 años, que parece mucho tiempo. ¿Es esta la primera vez que lamentas el final de tu matrimonio, no realmente después? Terminé, me tomé 2 semanas de vacaciones, tomé un crucero a las Bahamas para alejarme de casa, incluso con las cosas de Bran desaparecidas, había rastros de su presencia en todas partes. Todavía había detergente en el baño del dormitorio, las almohadas aún olían a su aftershave, el refrigerador aún contenía la comida que le gustaba comer. No tenía el corazón para deshacerse de él por completo de la casa, así que me fui y le pagué a la mucama extra para que lo hiciera mientras no estaba. Fue divertido el crucero, fue divertido. A veces bebí mucho, un chico me entretuvo un par de veces. Tenía al menos 6 o 7 años menos que yo, admito que era una buena distracción, tenía mucha resistencia. También visité algunos clubes, comí comida exótica en restaurantes y compré un montón de cosas que no necesitaba en absoluto, pero cuando volví a la habitación, todo lo que podía pensar era en mi matrimonio. ¿Cómo te sentiste cuando volviste a trabajar? Ella se rió a carcajadas mientras yo estaba fuera. Se anunció que Terry era el nuevo socio principal, así que volví a esta agradable sorpresa. Irónico, ¿no es cierto? Debe haber sido un golpe. Teniendo en cuenta todo lo que sucedió, resopló enojada. Realmente fue por eso que renuncié. ¿Espera a lo que renunciaste?, le pregunté, incapaz de ocultar la sorpresa en mi voz. Ella se rió de nuevo. Sí, renuncié a mi trabajo. Tal vez todavía estaba afligido por mi matrimonio y no podía pensar con claridad. No lo sé, estaba muy emocionado, pero cuando escuché la noticia, perdí los estribos al estilo Jerry Maguire cuando me fui, causé un gran revuelo. Probablemente todavía estén hablando de eso hasta el día de hoy. Wow, eso fue todo lo que pude decir. No esperaba esa parte de la historia. ¿Te arrepientes de lo de dejar tu trabajo o divorciarte de Bran? Ella pensó por un segundo antes de decir que sí. Me arrepiento, así que, ¿qué te trae aquí? Después de todo este tiempo, esperaba que fuera antes y ella metió la mano en su bolso que había colocado a su lado en el sofá y sacó un pedazo de papel arrugado que parecía un folleto, lo colocó en la mesa de café entre nosotros, lo recogí y lo leí. Era el programa de una obra llamada La mujer en la cueva. ¿Qué es esto?, le pregunté. Ella me lo arrebató de las manos. Lo desplegó en la parte posterior y señaló el título, señaló al autor. Era la obra de Brandon. Se recostó en su silla y me contó que se trata de un hombre que queda atrapado en una cueva durante una tormenta. Está atrapado allí con una mujer mientras la tormenta se desata afuera. Él y la mujer hablan para pasar el tiempo. Él le cuenta historias de su vida. Desafortunadamente, ella es una verdadera mezquina, ella constantemente le dice todo lo que está mal en cada historia que él cuenta. Ella lo llama débil y patético y lo regaña cada vez que puede. Se enoja con ella, le gritan y pelean, luego comienza a creer que no vale nada. Finalmente, cerca del final, comienza a darse cuenta de cuánto potencial tiene. Se da cuenta de que el único objetivo de esta mujer es destruirlo. Cuando finalmente la confronta y le dice que no importa lo que ella diga, él ya no le creerá. Ella desaparece y la tormenta amaina. Luego se da cuenta de que ella fue producto de su imaginación. Wow, eso fue todo lo que pude decir por enésima vez. Hoy juega durante una semana, luego se lo lleva a otro
la mayoría de los críticos le han dado críticas muy favorables a la obra, incluso hay un rumor de que tiene otra lista para comenzar y leyendo el programa miré hacia arriba para ver dónde se desarrollaba la obra, te das cuenta de que faltan 2 horas, sí, lo sé, me doy cuenta de que lo tomo. Ya has estado allí para verlo. Ella asintió. ¿Cuántas veces? 3 cada vez que lloro, realmente porque se limpió la humedad de las mejillas, no lo sé, supongo que odio pensar en lo que le hice cuando veo a la mujer en la cueva rompiendo al protagonista a cada paso. Solo me hace temblar. Si así es como Bran me ve, entonces debo haber sido un verdadero monstruo. ¿Alguna vez lo ves allí cada vez y nunca te acercas a él y hablas con él? No, me escondo y solo lo observo. Después de que termine la obra, me digo a mí mismo que iré a él y hablaré con él, lo digo todas las veces, pero luego me pongo nervioso. ¿Qué le dirías si tuvieras el coraje? No lo sé, probablemente me disculparía si la mujer en esa obra es una copia fiel de mí con la que debo haber sido horrible vivir. Quiero que sepa que yo nunca tuve la intención de lastimarlo, estaba enojada y decepcionada de él, pero lo amé al menos hasta el final. Solo quería que hiciera algo con su vida, pero nunca fue mi intención humillarlo. ¿Todavía lo consideras lo que llamabas un maldito debilucho? No, mi esposo era mi ex esposo. Ahora entiendo por qué no quería nada de mí en el divorcio. No solo estaba tratando de demostrarme que podía prescindir de mí, estaba forjando su propio camino, tenía su propio camino, solo desearía haber estado allí para ayudarlo en lugar de abrazarlo. Atrás tal vez lo ayudaste de nuevo. Tal vez el hecho de que estuviera casado contigo lo ayudó a no tener la desesperación que impulsa a los artistas. Muchas grandes obras de arte y literatura han salido de tiempos de agitación emocional. Mira todas las grandes obras de personas que sobrevivieron al Holocausto, la esclavitud o la Gran Depresión. Viviendo en tu casa y comiendo tu comida no experimentaste la desesperación que debería haber producido esa chispa. Tal vez el colapso de tu matrimonio le dio lo que necesitaba para encontrarse a sí mismo, pero soy un chica de la cueva. Tal vez estuve de acuerdo con ella, pero una chica de la cueva ayudó a un hombre a encontrarse a sí mismo, ¿no? Ella me miró con la cara contorsionada. Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Estás diciendo que debería agradecerme? No, gato, absolutamente no, pero creo que deberías tratar de hablar con él y decir lo que sea que necesites decir y luego deberías perdonarte a ti mismo. Hice una pausa para observarla, resopló limpiándose con los pañuelos sobrantes de episodios anteriores de llanto. Continué, ¿es por eso que estás aquí? ¿No es porque no te has perdonado a ti mismo? Toda esa ira que sientes porque él es un debilucho está desplazando tu verdadero enfoque. Él nunca fue un cobarde, simplemente estaba desmotivado. Estás enojado porque no fuiste tú quien lo motivó, no antes de romperle el corazón. Sí, ella dijo con voz quebrantada rompiendo en más sollozos, yo era su esposa, se suponía que debía estar allí para él, se suponía que debíamos celebrar juntos. Bueno, entonces supongo que sabes lo que tienes que hacer cuando ves esta obra por cuarta vez. Parece que tienes algo que decirle, pero, ¿y si él no lo hace? Quiero verme. ¿Qué pasa si él me rechaza? Sin considerar el hecho de que lo has estado rechazando durante casi un año, creo que puedes manejar un poco de karma. Una gran abogada mala como tú. Ella sonrió torcidamente. Creo que sí, doctora Carter. Los dos nos pusimos de pie y la dejé rodearme con el brazo. Vas a estar bien, gata, le susurré al oído acariciándole la espalda de manera tranquilizadora. Gracias, Beth. Muchas gracias, gata. La noche siguiente, por cuarta vez esta semana, escuché los estruendosos aplausos que los actores aplaudieron por cuarta vez. Los actores. Llamé a mi exmarido al escenario para inclinarme con ellos y por cuarta vez lloré cuando todo se calmó y la gente comenzó a irse a casa. Me paré en la esquina y lo vi interactuar con los invitados en la audiencia. Cada fibra de mi ser quería darme la vuelta y correr de regreso al auto, pero mi corazón exigía que me quedara. Necesitaba hablar con él. Cuando la multitud se dispersó, me dirigí hacia él, me notó cuando estaba a unos pasos de distancia y vi que su sonrisa se desvanecía. Sus ojos intentaban comprender lo que había visto. Hola, Bran, dije dócilmente que no quería que sonara de esa manera, solo sonaba de esa manera. Kat, hola, no esperaba verte bien, sí, pero estaba en la ciudad y pensé en ver tu cine. Escuché grandes cosas al respecto. Confundido, él preguntó rápidamente. ¿Estabas en la ciudad todo el camino hasta aquí?
mi cerebro trató débilmente de pensar en un escenario plausible de cómo podría haber terminado tan lejos de casa cuando me vinieron a la mente las opciones de Noah. Decidí humillarme y decir la verdad. De hecho, no, estoy mintiendo, la única razón. Estoy en la ciudad para verte tal como estuve aquí anoche y la noche anterior a que se congelara en su lugar viniste a verme, me preguntó incrédulamente porque respiré hondo. Esta conversación se estaba perfilando mejor de lo que pensé que llegaría. No esperaba que llegara tan lejos, tenía muchos escenarios pasando por mi cabeza, uno de ellos incluso terminó con él agarrándome violentamente y tirándome. Tengo que decirte algo, especialmente ahora, después de verte tocar, esperaba que pudiéramos salir y ya sabes, hablar un poco. Mi voz sonaba nerviosa y, inseguro de que fuera tan poco característico de mí que él desconfiaba, me miró como si estuviera tratando de descifrar una ecuación compleja escrita en mi frente. Quería que viera que estaba tranquila, así que agregué, por favor, Salvado, no ocuparé demasiado de tu tiempo. Decidió tomar mis palabras al pie de la letra. Bien, entonces sí, déjame decirle a Ton a dónde voy y luego podemos comer algo. Está bien, esperaré allí, dije señalando a mi asiento. Asintió y retrocedió. Me senté en mi asiento y miré su breve conversación con una mujer menuda sosteniendo un portapapeles. Se parecía un poco a Hermione de Harry Potter, solo que con anteojos. Miró en mi dirección un par de veces durante la conversación. Parecían sentirse cómodos el uno con el otro, la forma en que interactuaban parecía familiar y cómoda. Me di cuenta de lo cómodos que estaban cuando se besaron antes de que él se acercara a mí. Está bien, gato, estoy listo para go, dijo mientras se ponía el abrigo y la bufanda. Me levanté de la silla y lo seguí fuera del teatro. Así que, ¿qué te trae aquí?, él preguntó. Tragando un bocado de su asqueroso sándwich de roast beef, metí mi tenedor en mi ensalada mirándolo. Había ensayado este momento tantas veces como si me estuviera preparando para testificar en la víspera de un caso importante. Sabía lo que tenía que decir, pero en este momento nada vacío, solo quería decir que lo siento, fue todo lo que pude decir. Él asintió y suspiró mirando hacia otro lado. El silencio cayó entre nosotros, ninguno de nosotros sabía a dónde llevar esta conversación. Había tantas palabras tácitas entre nosotros, tanto dolor tácito que era imposible saber por dónde empezar. Me lastimaste, gato, finalmente dijo simple. Todo lo que intentamos decirnos encajar en esas 4 palabras. Sé que miro hacia atrás y yo dije, incapaz de contener las lágrimas que comenzaban a llegar a mis ojos. Bran me miró y asintió con la cabeza. Sí, yo también. Hubo silencio a nuestro alrededor una vez más. Brandon se puso al volante. ¿Qué pensabas de mi juego?, él preguntó cambiando un estado de ánimo que amenazaba con volverse sombrío. Mi rostro se iluminó. Oh Dios mío, realmente me gustó, honestamente, no sabía que lo tenías en ti. ¿No quise decir eso último? Declaración para sonar de la manera en que lo hizo se suponía que era un cumplido, pero en cambio sonaba como si no lo creyera en absoluto. Quise decir que no sabía que escribías obras de teatro, pensé que solo escribías novelas. Dije esto rápidamente tratando de limpiarme. Me senté allí esperando que él lo comprara en lugar de enfocarme en mi desliz freudiano. Bueno, un hombre sabio una vez me dijo que si estoy haciendo lo mejor que puedo y los editores aún me rechazan, entonces tal vez debería probar otra cosa. Había humor en su voz, incluso sonrió. Respiré aliviado. Mira. Como este hombre sabio es inteligente, probablemente fue a Stanford, le respondí en broma y luego una nube se apoderó de mí mientras agregaba que incluso si ella era una, nos sentamos en un silencio incómodo nuevamente. Él no iba a disputar el hecho de que yo era una, ni esperaba que lo hiciera, pero secretamente esperaba que Bran. ¿Soy yo la mujer en la cueva?, le pregunté después de un extraño silencio. No estaba seguro de querer que lo confirmara, pero necesitaba saber. Asintió con la cabeza. Sí, bueno, en parte cuando comencé a escribir la obra, eras tú, pero mientras la terminaba, la epifanía se apoderó de mí. Me di cuenta de que mucho de lo que decías estaba pensando en mí mismo, es decir, no pensé que fuera débil, pero estaba desmotivado. Me estremecí interiormente cuando dijo la última oración, pero no se dio cuenta. Siguió hablando. Me contenté con sentarme y esperar a que alguien tocara a mi puerta y me brindara una oportunidad de oro. No fue hasta que nos divorciamos que pude tener una epifanía. Por supuesto, después de pasar por toda esa rabia, fue como si estuviera rodeado de ti y tus cosas y yo
Asentí con la cabeza. Sí, lo entiendo. Mi mayor pesar es que no encontré una manera de motivarte sin ser tan, solo vi tanto potencial en ti que pensé que lo estabas desperdiciando y me molestó eso y luego sucedió lo que le sucedió a Terry, la ira brilló en su rostro. Sí, definitivamente podría haberlo hecho sin eso. Sé que no te merecías, que desearía poder volver y hacerlo todo de nuevo. Él no respondió nada y caímos en silencio de nuevo. Luché contra mí. Pensamientos para sacarnos de este atolladero. No quería reabrir viejas heridas. Entonces, ¿quién era esa chica con la que estabas hablando? ¿Hay una nueva señora Kerrien en la vida del apuesto joven dramaturgo? Le pregunté tratando de aligerar el estado de ánimo. No, todavía no, pero pronto lo habrá. Él respondió con una sonrisa juvenil. Pronto intervine, asintió con la cabeza. Sí, se llama Ton, la conocí en una cafetería local, trabaja en la sala de poesía, la encontré por accidente un día y he estado yendo allí desde que se convirtió en mi santuario escuchando. La gente se expresa en poesía. Me ayudó cuando estaba tocando fondo. Lo siento, Bran, repetí por lo que pareció la 20ª vez que la culpa me invadió de nuevo. Agitó la mano desdeñosamente. Agua debajo del puente. Además, así es como conocí el día de pago. ¿Día de pago?, pregunté incrédulamente. Se rió. ¿La estás llamando día de pago? ¿Estás bromeando bien? Sacudió la cabeza y tomó un sorbo de su bebida. Me tapé los ojos con la mano como si estuviera avergonzado y preguntó: ¿qué pasa contigo en estos apodos cursis? Su boca se abrió y él. Fingí burlonamente ofender. Lo que sea, pero no finjas que no te gustaba Kitty Cat. Hice una mueca como si oliera algo mal. Y negué con la cabeza, lo que provocó otro ataque de risa de su parte. Eres un mentiroso. Comenzamos a hacer ruido y la gente comenzó a mirar nuestra mesa, así que nos calmamos cuando pudimos actuar como adultos nuevamente. Dijo que era Pad quien sugirió que escribiera obras de teatro. Realmente tomó otro sorbo de refresco y continuó: sí, cuando le mostré todos los libros que había escrito, ella no era demasiado elogioso de mi parte. Hubiera sido más correcto decir brutalmente honesto, con énfasis en lo brutalmente bueno. Ambos sabemos cómo te gustan las mujeres brutalmente honestas. Bromeé. Tal vez soy un masoquista, dijo riendo. Por otro lado, ella me dio algunos buenos puntos. Ella dijo que la razón por la que no funcionó para ellos fue porque había demasiado diálogo y no había suficiente contexto. El formato es más para actores y actrices. Que encendieron una bombilla en mi cabeza y 6 meses después tuve mi primera obra, La mujer en la cueva. Infierno, no, el primer lugar apestaba. Ton me lo dijo con un cande que casi rivalizaba con: ¿que me llamaste cobarde? Una expresión de disculpa avergonzada volvió a aparecer en mi rostro, pero junto con las críticas, ella dio muchos buenos comentarios y aliento. Aproximadamente un año después de que saliera una obra, ella la leyó, pensó que era genial y me ayudó a dirigirla, incluso actuó como directora. Ahora la gente de todo el mundo pide dirigirla. ¡Wow! ¡Qué gran trabajo hizo Bran!, dije con admiración. Sinceramente, la verdad, sentí celos al escuchar cómo ella lo había ayudado a realizar su sueño de una manera que yo no podía. Ella realmente lo motivó, creyó en él hasta el punto en que hizo de su misión ayudarlo a tener éxito. No solo le contó los errores en su sueño, le mostró cómo solucionarlos. Mientras conducía hasta aquí, no sabía qué esperar de nuestra conversación. Una parte de mí esperaba que él no saliera con nadie. Estaba un poco decepcionado cuando me enteré, pero al mismo tiempo se me quitó un gran peso de encima. Fue agradable verlo feliz. Había algo en él que era diferente a cuando nos casamos, la arrogancia que sale en un hombre cuando sabe que está haciendo lo que es bueno. Él era el Brandon, sabía que podía ser Peyton. Suena maravilloso, dije. Que tomaba su mano que descansaba sobre la mesa. Gracias, gato, eso significa mucho. Cuando finalmente aparté la mano, me preguntó: ¿qué hay de ti? ¿Cómo estás? ¿Hay alguien especial? Negué con la cabeza. No, nada especial, pero renuncié a mi trabajo en la firma, porque es una larga historia. ¿Larga historia? Fui ascendido a socio principal. Sacudió la cabeza. Maldito gato, sé lo duro que trabajaste en eso. Creo que perdieron mucho en este. Dijo que honestamente creía que estaba siendo sincero. Sí, las cosas suceden, ya sabes, pero rápidamente encontré un trabajo en otra empresa. Recibí un ligero recorte salarial, pero fue casi imperceptible porque mi exmarido era un imbécil terco que se negaba a pagar la manutención de los hijos. De nada,
bromeó con aire de suficiencia. De todos modos, en este momento estoy muy concentrado en mí. Carrera, hay mucho más espacio para crecer donde estoy y tengo la intención de seguir adelante. Eso no deja mucho espacio para las relaciones. Si el señor Wright aparece, entonces está bien. Si está feliz de conceder mis metas, podemos intentarlo, pero no estoy en una búsqueda, estoy bien donde estoy. Dije esto con una sonrisa, asintió y me miró de una manera que me di cuenta de que estaba realmente feliz por mí. Bueno, hablamos durante un par de horas más, hablamos de todo. Habló de las nuevas personas en su vida, hablé de algunos casos en los que estaba trabajando. Como dije que era un muy buen conversador, me decepcionó. Cuando terminó, no quería dejarlo. Si soy honesto conmigo mismo, una gran parte de mí lo extrañaba y lo que él trajo a mi vida. Brandon y yo definitivamente podríamos haberlo hecho mejor, pero él estaba feliz en la nueva vida que había encontrado que le convenía. Y yo estaba feliz por él. Mientras conducía a casa, me sentí mejor de lo que me había sentido en mucho tiempo. Sabía que Brandon me había perdonado y eso realmente me ayudó a perdonarme a mí mismo. Puede haber sido su novia en la cueva, pero no fue el final para los dos. Un hombre que vive la vida. Aprende al máximo de las vidas pasadas en el presente y planea para el futuro. ¿Qué más podrías pedir? Gracias por mirar, espero que hayas disfrutado. Suscríbete a mi canal y mantente atento a los próximos videos.